Muy buenas tardes. Hoy les vamos a presentar un club de revista donde nos enfocaremos en el desempeño de la prueba PCR anidada frente a la prueba FTA-ABS para el diagnóstico para sífilis congénita en Colombia. Mis compañeros son Juan Sebastián Áviles, Onis Isabel Córdoba, Elsie Fernanda González, Diego Yala, Santiago Valencia y quienes habla Sara Restrepo. Como contenido tenemos la introducción, la pregunta Picot, los objetivos, justificación, metodología, análisis y análisis de la información. Bueno, como introducción tenemos que el Treponema pallidum es un microorganismo bacteriano de la familia Spirochateaceae del género Treponema. Este posee forma de espiroqueta, es un gran negativo y es móvil, siendo el causante de la sífilis venérea transmitida principalmente por vía sexual. Pero nos enfocaremos principalmente en la sífilis congénita, que se define como una infección que se produce a partir de la infiltración desde la madre al feto a través del tejido subcutáneo. Sin embargo, esta, al derivarse de la sífilis de un adulto, se libera el torrente sanguíneo del feto, produciendo una espirequetomía, para luego conducir a una inflamación generalizada en sistemas como el sistema óseo, el sistema renal y cardíaco. Esto da lugar a una gran variedad de presentaciones clínicas, desde el nacimiento asintomático y prematuro hasta observar una gran diversidad de signos y síntomas clínicos en el nacimiento de mortinatos. Eh, como estos signos tenemos que pueden ser erupciones, descamación palmoplantar, distensión abdominal, esplenomegalia y hepatomegalia. Como bien la definición dice, tenemos también una clasificación, que es en casos confirmados, el recién nacido lactante se puede clasificar con treponema pallidum en la placenta o por el cordón umbilical o por una autopsia. En el caso presuntivo podemos encontrar que puede ser hijo de madre con sífilis no tratada o inadecuadamente tratada en el momento del parto, independientemente de los síntomas. También un recién nacido con serología positiva asociado a evidencias de sífilis congénita al examen o una radiografía de huesos largos alterada o un aumento de células y proteínas en el líquido cefalorraquídeo no atribuible a otra causa. O también tenemos el aborto sifilítico, que es una muerte fetal con más de 20 semanas de gestación y un peso mayor de 2.500 gramos si al parto, y la madre tiene sífilis no tratada o de forma inadecuada también. También podemos estimar que la sífilis congénita a nivel mundial se da en 473 por 100.000 nacidos vivos y 661.000 casos totales, donde se puede incluir 355.000 resultados adversos en el parto y 306.000 casos de sífilis congénita de recién nacidos sin signos clínicos de madres no tratadas. En Latinoamérica y en el Caribe se registran más de 174.000 nacidos vivos con sífilis congénita en el año 2012, mientras que en Colombia se manifiesta un aumento de esta incidencia, donde se percibe que alcanza una cifra de 3,6 por mil nacidos vivos en el año 2016. Actualmente en Colombia el comportamiento del evento se encuentra en una incidencia de 1,2 por mil nacidos vivos y mortinatos en el año 2020, siendo Arauca el que ocupa el primer puesto con una incidencia de 5,0 por mil nacidos vivos y mortinatos, siendo una de las más altas entre los departamentos estudiados. Luego de esta le sigue la Guainía con una incidencia de 3,2 por mil nacidos vivos y mortinatos, y en el tercer lugar se encuentra Chocó con una incidencia de 2,6 por mil nacidos vivos y mortinatos. Como últimos en esta escala se encuentra con menor incidencia de 0,0 por mil nacidos vivos y mortinatos. Bueno, continuando ya con los estudios previos, en Colombia se observó el desempeño de diferentes pruebas treponémicas, entre estas la FTA-ABS y la PCR anidada,
siendo la FTA la prueba mayormente utilizada pues para el diagnóstico de sífilis gracias a su fácil uso y el buen desempeño para la realización del diagnóstico. Esta prueba presenta una sensibilidad del 70 al 100% y una especificidad del 94 al 100%, mientras que la PCR anidada se ha encontrado una sensibilidad del 70-90% y una especificidad del 100%. En estos estudios, bueno, en este estudio específicamente se presentó pues como unas falsas reacciones que llegan a presentarse en esta prueba en la FTA, que se da gracias al diagnóstico diferencial como del lupus eritematoso, diabetes mellitus tipo 1 y enfermedad de Lyme, entre otras. Y con esto se puede dar esas falsas reacciones gracias a la presencia de anticuerpos anti-ADN que se desarrollan en estos trastornos inmunes. ¿Puedes pasarla, por favor? Bien. Por otro lado, en México la prueba de la FTA-ABS presenta un buen desempeño en cuanto a su sensibilidad y especificidad, con esta abarcando el 100% en ambas, mientras que la PCR anidada presenta una sensibilidad del 82 al 95% y una especificidad del 95 al 98%, mientras que en Bolivia se evidenció que la FTA muestra una sensibilidad del 98% y una especificidad del 99,8%, y la PCR anidada presentó una sensibilidad del 70-95% y una especificidad del 100%. Listo. Esta patología pues puede generar muchas afecciones graves al feto. Entonces, entre las ya dichas, también se tiene bajo peso al nacer, prematurez, mortalidad y morbilidad. Y a la madre también, como arritmias, artropatías y un aumento en la restricción pulmonar. Entonces, por esto, expondremos el desempeño diagnóstico de estas dos pruebas, pues como tal, ya generando una mayor seguridad al momento de elegir y aplicar cuál de estas dos pruebas se obtiene un resultado de confianza y con esto diagnosticar tempranamente la enfermedad, dando pie a un tratamiento oportuno. Bueno, ya tenemos entonces nuestra pregunta de investigación, nuestra pregunta PICOT, que es: ¿cuál es el desempeño diagnóstico de la prueba PCR anidada frente a la prueba FTA-ABS en el diagnóstico de la infección por sífilis congénita en pacientes recién nacidos en Colombia en el 2020? Buenas tardes, muchachos. Ahora les voy a hablar sobre los objetivos que tenemos nosotros con la investigación que vamos a llevar a cabo. Entonces vamos a empezar con el objetivo general. Entonces, ¿qué buscamos con el objetivo general? Buscamos comparar el desempeño diagnóstico de las dos pruebas de las que hemos estado hablando, que son la prueba de referencia, que es la PCR anidada, frente a la prueba FTA-ABS, con el fin de dar con el diagnóstico de la sífilis congénita en los pacientes, que en este caso son los recién nacidos, que nacieron en Colombia en el periodo o año del 2020. Entonces, ya en cuanto a los objetivos específicos, tenemos que son tres principales. Como primero tenemos que se busca evaluar las características demográficas y clínicas de los pacientes que vamos a evaluar, de los recién nacidos que tienen sífilis congénita, y que va a ser en Colombia en el año 2020. Como segundo objetivo, tenemos que vamos a determinar los valores predictivos positivos y negativos de la prueba FTA-ABS frente a la prueba de referencia o PCR anidada. Ya como tercer objetivo específico de nuestra investigación, tenemos que vamos a hallar la especificidad y la sensibilidad de la prueba FTA-ABS en comparación con la PCR anidada. Siguiente, por favor. Bueno, hablando un poco de la justificación, tenemos que esta investigación lo que busca es que mediante dos pruebas diagnósticas, como ya se ha mencionado antes, que es la PCR anidada y la prueba FTA-ABS, concretar cuál ha de tener un mayor desempeño al momento de poder diagnosticar el treponema pálido, el causante pues de la sífilis congénita, con el fin de obtener una detención temprana de esta misma, de la sífilis congénita. Esta información será importante para el personal de salud, en general los médicos,
para que ellos conozcan y utilicen esta prueba para identificar más rápido la sífilis congénita de sus pacientes, buscando así el beneficio para madres gestantes y bebés que se encuentran infectadas por el treponema pálido. Hablando un poco de las pruebas, la prueba de PCR es una prueba que tiene mayor sensibilidad y nos sirve para el diagnóstico temprano de la sífilis, mientras que la prueba FTABS es más específica y nos va a confirmar la presencia de la enfermedad mediante la identificación de anticuerpos contra el treponema pálido. Estos resultados nos van a permitir encontrar la alternativa más viable para el diagnóstico de sífilis congénita, tratando así pues de evitar muertes tempranas sin estudios previos a dicha enfermedad. Pásala por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la metodología que nosotros tuvimos en nuestra investigación. Entonces, para recordarles pues que esta investigación se llevó a cabo a partir de un diseño de estudio que es sobre las pruebas, sobre un estudio de pruebas diagnósticas, con el cual pretendemos evaluar y comparar también las dos pruebas diagnósticas de las que hemos estado hablando, de la PCR y de la FTABS. Entonces, para nuestro estudio, tuvimos que el tamaño de muestra fue de 98. Entonces, ¿cómo realizamos este tamaño de muestra? Lo realizamos con el programa EPIDAT 3.1. Para evaluar este tamaño de muestra, estimamos una sensibilidad del 85% con una especificidad del 96,5%, que para la FTA-ABS. Este estudio fue realizado con un intervalo de confianza del 95%. Por otro lado, la selección de los pacientes la tuvimos en cuenta de manera aleatoria. Ya por otro lado, en cuanto ya a las técnicas de recolección de la información para el desarrollo de nuestra investigación, se tendrá en cuenta la selección de neonatos, tanto femeninos como masculinos, que hayan sido nacidos en Colombia y que presenten uno de los siguientes criterios de inclusión que se los voy a presentar, los cuales son, no la anterior, eso. La descamación palmoplantar, tenemos también la hepatoesplenomegalia con osinictericia, también que presenten rinitis persistentes y que presenten linfadenopatías en los recién nacidos. Además, también, por otra parte, también se incluyeron las madres gestantes que tuvieron sífilis en la gestación. Y ya en cuanto a los criterios de exclusión, tenemos dos principalmente. ¿Cuáles son estos dos? Tenemos los pacientes que en su nacimiento, que su nacimiento no haya sido en Colombia y que tampoco haya sido en el periodo del 2020. Y también tenemos que sus madres no hayan sido diagnosticadas en el proceso de su gestación con sífilis. Entonces, ¿por qué ponemos de que sus madres no hayan sido diagnosticadas? Porque es más sencillo evaluar a los neonatos, a los recién nacidos, que su mamá haya tenido diagnóstico de sífilis, porque va a ser más probable que el neonato también vaya a contraer la sífilis. Listo. Entonces, como ya les he venido mencionando, las pruebas que realizamos fueron la PCR anidada y la prueba FTA-ABS. Entonces, la prueba FTA-ABS lo que busca va a ser detectar anticuerpos contra la bacteria Treponema pálido, pues la que sabemos que es la que nos va a causar la sífilis. Entonces, esta se va a encontrar en una muestra de sangre que se le va a tomar al paciente. Este es un test treponémico específico. Cuando el test es positivo, confirma una prueba no treponémica positiva. Entonces, una modificación de este test puede detectar en la sangre inmunoglobulinas M específicas. Y esto nos puede ayudar a distinguir si la sífilis es congénita verdaderamente o si fue un pasaje transplantario de anticuerpos maternos a los que llamamos una inmunización pasiva. Y esto significa que no necesariamente el paciente fue infectado directamente con sífilis. En cuanto a la prueba de referencia PCR anidada, esta prueba tiene como objetivo, o esta prueba busca amplificar 3 genes diana principalmente, que los pueden ver en las diapositivas, son el POL-A, el 16-ADNR y el TPN47. Siguiente, por favor. Listo, entonces, la tabla que ven en la diapositiva
fue la tabla que realizamos en EPIDAD 3.1, en la cual, como les había mencionado, pusimos una sensibilidad del 85%, la especificidad del 96,5%, una razón de no enfermos y enfermos de 1 y un nivel de confianza del 95%. Entonces, podemos ver que para un total de muestra de mínimo 98, para que nos pueda dar estos valores de sensibilidad y especificidad, y un máximo de 9.796 para que nos dé estos valores con los que utilizamos de sensibilidad y especificidad también. Siguiente, por favor. También cabe aclarar que para este estudio se tomará una muestra de sangre donde se implementará la prueba FTA-ABS. Esta prueba será direccionada por un profesional experto en el área, como lo es un bacteriólogo con una experiencia previa. Lo mismo aplicará para la PCR anidada y a partir de allí estas pruebas se llevarán a cabo en distintos laboratorios y los resultados serán enviados para poder hacer el registro adecuado de cada uno. Es importante mencionar que la validez de un estudio es posible verificarla dependiendo de qué tan confiables son sus resultados y de si esos resultados son aplicables a la población escogida o a una población similar. La validez interna se puede ver afectada por los sesgos, ya que si existen sesgos de cualquier tipo, así sea uno, se puede afectar la validez del estudio y con ello su calidad. Por lo tanto, en cuanto al control de sesgos, el protagonista principal será la información, es decir, se llevará un manejo estricto de todos los datos correspondientes con el objetivo de evitar estos errores sistemáticos en la mayor medida posible. Por lo tanto, se tendrá en cuenta el sesgo de selección, el sesgo de medición y el sesgo de confusión. El sesgo de selección es un error en la elección de los individuos o grupos que participan en un estudio. De forma ideal, los sujetos de un estudio deberían ser muy similares entre sí y a la población general de la cual se seleccionan. Para impedir este sesgo, se optó por tener en cuenta aspectos semejantes como lo son las pruebas que diagnostican la enfermedad de sífilis congénita, que fueron las que ya se mencionaron en este estudio. Además, destacar que la población escogida presenta características sociodemográficas y clínicas equivalentes. Por lo tanto, la variable respuesta sería similar. El sesgo de medición se debe por errores cometidos en la obtención de la información que se precisa una vez que los sujetos elegibles forman parte de la muestra del estudio. Evitando el sesgo del observador, se tendrá en cuenta los criterios de selección y descripción de los participantes. Del mismo modo, y obviando los sesgos del observador, se debe identificar los signos y síntomas clínicos de las sífilis congénitas y, por supuesto, confirmar previamente el diagnóstico de sífilis en la madre del neonato para impedir este sesgo de medición. Por otro lado, no hay posibilidad de que haya un sesgo de confusión, ya que no existen variables confusoras en el estudio, pues las pruebas escogidas presentan asociación. Y para finalizar, se manejará de forma adecuada la identidad del paciente, llevando así a enumerar las muestras de cada uno de los participantes, para así poder evitar colocar sus nombres y de esta forma respetar el derecho a su identidad. Siguiente. Bueno, en el análisis de la información, entonces encontramos que este estudio está centrado en una variable cualitativa, es de tipo dicotómica, en comparación con las pruebas en las que se basa la investigación de la PCR anidada y la FTA-ABS, ambas orientadas al diagnóstico de la sífilis congénita. Bueno, por lo anterior,
se tiene que hallar la sensibilidad y la especificidad de las pruebas, de la prueba FTABS, que es la que estamos evaluando. Los valores predictivos positivos y los valores predictivos negativos, la razón de verosimilitud positiva y negativa, el índice kappa, quien me indicará la concordancia y por último las características clínicas y demográficas a través de las tablas de frecuencia relativa y de frecuencia absoluta. También vamos a emplear unas pruebas de hipótesis. Al tener una variable cualitativa dicotómica se realiza pues la prueba del test de Matt-Nemer, que esta se hace para comparar entonces la relación entre estas dos variables que tenemos y el resultado que nos arroja el valor de P, que quiere decir que si P es menor de 0.05, el resultado tiene una importancia clínica. En este caso sería la de las variables que estamos evaluando. Y si tiene un valor mayor a 0.05, no tiene importancia clínica. Siguiente. Bueno, entonces aquí vamos a evaluar con qué cumple el estudio. Entonces, tiene una introducción, sí, claro, tiene unos objetivos claros, una metodología, no cuenta con el proceso de elaboración de un informe rápido de evaluación, tampoco una estrategia de difusión y diseminación, y sí cuenta con una bibliografía clara.